Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para una dieta equilibrada, incluya en su menú una buena porción de ayuno. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie Avive su vida espiritual y compartiremos el sexto tema de esta serie, Practique el ayuno. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Él es quien responderá a nuestro tema. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperamos que esta mañana seamos de bendición para sus vidas. Tú nos creaste para... Y queremos recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando en nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted los podrá escuchar, los podrá disfrutar en cualquier horario. Y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. El tema de hoy, Pastor William, es practique el ayuno, ¿no? Para tener una vida espiritual avivada. Sí, señora. Pastor, pero sin duda, pues es uno de los ejercicios espirituales que más le cuesta al cristiano moderno, ¿no? Es el ayuno, pues que no es fácil, ¿no? Someter la carne, privarla de ciertas necesidades legítimas como la comida, ¿no? Para poder entrar en comunión con Dios. ¿Por qué es tan difícil, Pastor? Bueno, Betty, porque efectivamente el ayuno es una lucha espiritual entre la carne y nuestro espíritu. Mire, la carne desea todo lo que el mundo le ofrece, pero el espíritu, bueno, desea todo lo que está relacionado con la vida espiritual. Y eso es un choque, como un choque de trenes que donde vencerá, bueno, el área que más alimentemos. ¿Qué nos aporta el ayuno para nuestro crecimiento o nuestro avivamiento espiritual? Bueno, como el ayuno es un ejercicio espiritual, este nos aportará a nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, porque por medio de él hacemos morir nuestra carne y, bueno, lógicamente fortaleceremos nuestro espíritu. Entonces, cuando un cristiano poco alimenta su espíritu y le da más alimento a su carne, de seguro que este cristiano, esta persona, le será más complicado crecer en su vida espiritual. Pero de seguro que la persona quien practica el ayuno estará más sensible, bueno, a la voz del Espíritu, y eso será un gran aporte a su crecimiento espiritual. Pastor William, ¿se habla más de ayuno, se practica más el ayuno solo en nuestros días? Antiguamente se practicaba, y si es así, además de esto, ¿quiénes lo hacían? ¿Podemos recordar algunos casos? Sí, claro, la Biblia es muy clara en mostrarnos casos y desde tiempos antiguos, muy antiguos, se practicaba el ayuno. Y mire, tanto los malvados como los hombres que realmente los hombres de Dios también lo hacían. Por ejemplo, el rey de Nínive, tras ser advertido por el profeta Jonás acerca de la inminente destrucción de la ciudad, este rey proclamó ayuno a todo el pueblo, y no solo ayunaron los adultos, también lo hicieron los niños y hasta los animales. Y Dios también decretó un día de ayuno nacional para el pueblo de Israel, es lo que se conoce como el día de la expiación, ¿sí? Recordemos también el malvado, el rey Acab, que también lo hizo. Imagínense un hombre como Betty, Acab, después de recibir la noticia por parte del profeta Elías acerca de lo que le sucedería a él y a su familia, por parte de su pecado, entonces este hombre ayuna y se humilla delante de Dios, y lo más increíble de esto es que obtiene una respuesta de parte de Dios. Pastor, ¿cuáles hombres de Dios registra la Biblia que ayunaron por alguna circunstancia?
Pues bien, Betty, la Biblia también nos registra esta clase de hombres, ¿no? Por lo menos Moisés ayunó en el desierto 40 días cuando estaba en el monte Sinaí recibiendo las primeras tablas de la ley. Nehemías cuando fue a presentarse delante del rey para que le dejara ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Isaías, Jeremías, Daniel, incluso el mismo Señor Jesucristo ayunó 40 días antes del comienzo de su ministerio, y uno puede también notar en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva ayunaba. Pastor, ¿será que se puede llegar a ayunar de una manera incorrecta? Claro, mire lo que dice Isaías 58:4. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse en puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Entonces el pueblo de Judá, practicaba el ayuno, pero de una manera, como lo estamos mostrando aquí el texto de Isaías, de una manera incorrecta. Y aunque ellos se abstenían de comer alimentos, realmente su corazón tenía una actitud errada, equivocada. Había en ellos, la falta de amor, la misericordia, frente a sus propios hermanos. No había una verdadera humillación delante de Dios, sino que más bien este ayuno se había convertido en una práctica religiosa y no en una práctica espiritual sana, y de ahí es donde viene el reproche de parte de Dios. Lo anterior hacía referencia a las malas actitudes del pueblo de Israel. Pastor William, ¿y qué de nosotros? También podemos llegar a hacerlo mal, ¿cierto? Claro que sí, Betty, en algún momento pudiésemos ayunar con las intenciones correctas. Puede haber personas que ayunan, pero no lo hacen con el verdadero entendimiento, y en ocasiones llega a suceder que se hizo, más bien fue como una aguantada de hambre feroz, porque no tenían las intenciones correctas. Porque no se llega a tener, más bien el desconocimiento de lo que es el ayuno, las motivaciones incorrectas o actitudes incorrectas. Cuando tenemos así esa clase de actitudes, el ayuno se convertirá meramente una práctica religiosa, y seguro que eso nada le aportará a mi vida espiritual. Isaías en el mismo capítulo 58, él sigue diciendo lo siguiente: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, revestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Pastor, hasta el momento hemos hablado del ayuno, pero no lo hemos definido, pues para tener una mayor claridad. ¿Qué es el ayuno? Entonces el ayuno es un ejercicio espiritual donde nos abstenemos de comer alimentos por un periodo determinado de tiempo, nos apartamos para desligarnos de este mundo y así estar en comunión con el Señor, buscando su presencia. Es un tiempo donde hacemos morir nuestra carne y alimentamos nuestro espíritu. ¿Para qué o por qué debemos ayunar los cristianos? Lo primero entonces que queremos hacer entender, o que quiero yo decirles en esta mañana, es por qué no debemos ayunar los cristianos. El ayuno no se hace para manipular o doblegar a Dios esperando que Él responda alguna urgencia, o para que me dé algo material por medio de mi sacrificio del ayuno. La verdadera intención del ayuno es la de ser más lleno de su presencia, es la de buscar su dirección, su guía, es la de humillarnos en su presencia por alguna situación difícil que estemos pasando. El ayuno debe tener la intención de doblegar la carne para enfocarme más en Dios y menos en mí. Entonces no pretendamos por medio del ayuno doblegar su mano, la mano de Dios, porque, recuerde, Dios es soberano y Él responderá conforme a su voluntad. Pastor William, ¿el ayuno es obligación? ¿Es un mandato establecido por Dios para el cristiano? Obligación no es como tal, pero déjeme decirle que quien quiera aportarle a su crecimiento espiritual, pues ayunará.
Y mire lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 6 del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas. Para no mostrar a los hombres que ayunas, y si a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 19 también dice 19:15 también dice lo siguiente. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Entonces, notando los dos textos, explícitamente el Señor no está obligando a ayunar a nadie, pero implícitamente dentro de los dos pasajes podemos entender que el Señor daba por hecho de que sus seguidores, ayunaríamos, ¿no? Pastor, ¿para qué más, para qué más nos sirve? ¿Qué podemos aprender acerca del ayuno? Bueno, el ayuno debe ser una práctica donde se aflige el alma, donde se reconoce el pecado y se siente dolor por el pecado cometido, y se tiene una actitud de arrepentimiento y cambio frente a mis actitudes pecaminosas, como en el caso del libro de Joel, donde el Señor por medio del profeta así lo manifiesta. Entonces vamos a leer algunos textos, dos textos de Joel. Dice Joel 1:14, entréguense al ayuno, convoquen una asamblea solemne en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Joel 2:12 dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. ¿Cuánto tiempo debemos estipular para el ayuno? Bueno, eso lo va a estipular cada uno, ¿no? En la medida de sus capacidades. Algunos lo hacen mediodía, otros un día o dos, en ocasiones hasta 3 y hasta 7 días he escuchado yo de hombres que lo ayunan. Yo creo que Dios lo puede dirigir a uno en lo personal en ese aspecto. Lo importante aquí es hacerlo, ¿no? Y hacerlo de la manera correcta. Bueno, y algo también bien importante es que en ese tiempo nos apartemos de toda actividad diaria para que podamos estar más centrados en ese ayuno. Personas que ayunan, en su tiempo de trabajo, yo recomendaría que no lo hicieran, pues su mente y su espíritu realmente no están concentrados en lo que están haciendo en esa práctica espiritual, porque van a ver físicamente también se pueden sentir cansados. Sí, claro, dolor de cabeza, claro. No es la disposición correcta, ¿no? El tiempo correcto. Pastor, ¿de qué debe ir acompañado el ayuno? Bueno, sin lugar a dudas, el ayuno debe ir acompañado de oración y estudio de la palabra. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, del 1 al 3. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Mire, si el ayuno va acompañado de oración, lectura y estudio de la palabra, lo más probable es que usted... O más bien, cuando el ayuno no va acompañado de esto, es lo que les quiero decir, ¿sí? Cuando no va acompañado de oración y lectura y estudio de la palabra, entonces lo más probable es que nosotros estemos haciendo es una huelga de hambre. Estaremos torturando nuestro cuerpo, nuestra carne, y de seguro que obtendremos pocos resultados. Entonces, como el ayuno es para buscar la presencia de Dios, se hace indispensable que vaya acompañado de la oración y lectura y estudio de la palabra, meditación en ella, y no podemos pretender que Dios nos muestre su voluntad si no buscamos la fuente de su palabra, y mucho menos comunicarle algo si nosotros no oramos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, compartiendo el tema Practique el ayuno. Este tema está dentro de la serie Avive su vida espiritual. Pastor William, además de lo visto en el segmento anterior, ¿por qué la oración y el estudio de la palabra de Dios es tan importante en el tiempo de ayuno? Bueno, Betty, se supone que cuando usted y yo ayunamos estamos buscando la presencia de Dios. Así ¿cierto? es, sí.
Y cuando estamos en la presencia de Dios, queremos que Dios nos hable. ¿Cómo nos hablará Dios? A través de su palabra. Por medio de la palabra, Sí, señor. ¿cierto? Ujú. Y nosotros, bueno, queremos comunicarle todas nuestras necesidades y inquietudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración. En oración, eso es lógico. Entonces, si Ujú. alguna vez ayunamos sin tener en cuenta estos dos elementos, la oración y estudio de la palabra, aunque lo pudiéramos estar haciendo este ayuno con la mejor de las intenciones, realmente no producirá mayores avances en mi vida espiritual, sino más bien podremos llegar a tener un fuerte dolor de cabeza. Sí, no nos instruimos con la palabra. Sí, claro. ¿no? Es decir, pastor, que el ayuno junto con la oración y el estudio de la palabra se convierten en un arma espiritual pues poderosa para doblegar mi carne y crecer en mi vida espiritual. Claro, Betty, así es. Y mire, el ayuno acompañado de oración y lectura de la palabra, como usted muy bien lo dice, se convertirá en esa arma, ¿no? Poderosa para nuestra vida. Mire, donde el reino de las tinieblas seguro que tiembla frente a un hombre o una mujer que busca a Dios. Cuando Daniel ayunó, lo hizo de una manera ejemplar para nuestras vidas. Él apartó un tiempo para orar, ya había leído la palabra en el profeta Jeremías y entendió la problemática de su pueblo. Entonces, de esta manera fue productivo su tiempo con el Señor, tanto así que Dios envía un ángel para mostrarle lo que va a suceder. Mire lo que sigue más adelante en ese capítulo, en los versos 20 al 23. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acaba la hora del sacrificio vespertino. Se acababa la hora del sacrificio vespertino. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decirlo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Así que Dios hablará y mostrará su voluntad a aquellos que ayunan, oran y profundizan en su palabra. Pastor, ¿qué otro aspecto debemos entender para tener en cuenta cuando ayunemos? Bueno, otro aspecto que podemos tener en cuenta es que debemos ayunar para Dios y no para ser vistos por otros. Mire lo que el Señor Jesucristo dice. Cuando ayunen no ponga cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, no podemos pretender o parecer más espirituales que los demás porque ayunamos, ¿sí? Estas acciones demostrarán más bien en nosotros que estamos lejos de la presencia de Dios y más bien nos parecemos como a los fariseos. El ayuno debe ser algo personal, mire Betty, algo íntimo con el Señor y no una práctica en la cual todas las demás personas deben enterarse de lo que estamos haciendo para parecernos más espirituales, ¿no? Pastor, ¿qué pasará cuando ayunamos al Señor con las intenciones correctas? Bueno, Betty, cuando nosotros ayunamos para el Señor, tenemos la actitud correcta y pasamos desapercibidos, dice el Señor Jesucristo en el pasaje, que el Padre nos verá y seremos recompensados por Él. Mire, es mejor que Dios nos vea y que sea Él el que nos recompense y no que los hombres nos vean y de ellos recibamos aplausos y nos titulen o nos cataloguen como super espirituales, porque eso no sirve para nada. Es mejor lo que Dios da que lo que dan los hombres, ¿no? Así es, pastor. ¿Qué más podemos aprender acerca del ayuno? Bueno, yo creería que lo otro que podemos aprender del ayuno es que el ayuno nos prepara para enfrentar las tentaciones, porque mire lo que dice Mateo 4:1-2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, entendiendo que nuestra vida espiritual es una lucha contra las tinieblas, se hace necesario prepararnos para dicha lucha. Y bueno, una de esas formas en que nosotros nos preparamos y fortalecemos nuestro espíritu es ayunando.
Mire, el Señor después de un ayuno de 40 días, dice la Escritura, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días ayunando, preparándose para su ministerio, y durante esos 40 días el diablo le tentó, pero él pudo resistirlo por medio de la palabra y en su tiempo de oración. Es decir, que el cristiano debe con regularidad practicar el ayuno, de manera que esto pues nos va a ayudar a crecer en nuestra vida de comunión con Dios y ser fortalecidos en medio de la tentación. Definitivamente yo creo que sí. Mire, los cristianos debiéramos practicar el ayuno con regularidad para estar fortalecidos. Cuando el cuerpo se somete al ayuno, la carne se debilita y el espíritu se fortalece. Un espíritu fortalecido de seguro que podrá vencer, yo creo que con mayor facilidad, cualquier clase de tentación. Una carne alimentada por el mundo cederá ante la tentación, así que no ceda frente a la tentación y prepárese por medio del ayuno para batallar, ¿no? Surge una pregunta, pastor, ¿el ayuno debe ser solo de comida? Bueno, ese es el principio y esa es la intención, la comida. Pero como se trata de fortalecer el espíritu y doblegar la carne en los tiempos de ayuno, entonces nosotros debemos desconectarnos de todo. Qué bueno sería que en esos tiempos de ayuno, entonces nosotros, dejemos de comer carne, ¿cierto? Alimentos para nuestro cuerpo, y también nosotros en ese tiempo de ayuno, desconectémonos de la televisión, desconectémonos del celular, del Facebook, del internet, de toda la clase de redes sociales, y esto hará que, nuestro ayuno sea más productivo. Cualquier cosa que se cede temporalmente para concentrarnos más en Dios, ¿se puede considerar como ayuno? Realmente la Biblia dice que el ayuno es dejar de alimentar nuestro cuerpo de alimento. Y en el ayuno pues pudiéramos dejar de, no es que eso sea ayuno, pero sí debemos desconectarnos de todas esas clases que nos impiden conectarnos como con Dios en ese tiempo de ayuno. Dedicarnos solo con el Señor. Pastor William, ¿cómo podemos concluir este programa? Bueno, ¿por qué no concluir con las palabras del Señor Jesucristo que leímos anteriormente? Pero tú, cuando ayunes, perfuma la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es hacernos más humildes, actuar con gozo para no creernos más espirituales que otros, ¿no? Claro. Es humillarnos al Señor. El ayuno es humillarnos y tener esa actitud humilde delante del Señor y no una actitud orgullosa y farisea delante de los hombres. El próximo miércoles les esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, puede llamarnos al teléfono 315-7790-264, 315-7790-264. También nos puede escribir en cualquier comentario a nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.